Bienvenidos a una nueva clase de Pasos a la Vida Abundante. Continuamos adelante con uno de los temas que venimos hablando hace mucho tiempo, que tiene que ver con nuestro Dios Trino, nuestro Dios en tres personas. Y vamos a hacer un pequeño repaso muy escueto para recordar que creemos en un Dios que se manifiesta en tres personas, como nosotros hemos visto: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En los tantísimos videos que hemos hecho anteriores, hemos hablado de Dios Padre, hemos hablado de Dios Hijo, que fue el último tema que hemos dado, y actualmente vamos a hablar de Dios Espíritu Santo. Y quería compartir con ustedes una pequeña gráfica, dibujo, ilustración de Fano. Seguramente vos lo conozcas, es un ilustrador cristiano muy creativo, donde aquí expresa un poco cómo es esto de la Santa Trinidad, ¿sí? Dios manifiesto en tres personas, pero en realidad es uno. Como vos bien podés ver en esta pequeña máquina que se usó durante mucho tiempo, antiestrés, que uno la ponía en su mano y la hacía girar. Uno puede representar Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Fano, con mucha creatividad, coloca allí una frase que dice: si necesitas paz, no busques un antiestrés, deja que Dios Trinidad habite y actúe en vos, actúe y habite en ti. Realmente muy creativo e ilustra muy bien el hecho de las tres personas, las tres manifestaciones de Dios. Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, ni más ni menos que de él, no por ser la última persona de la Trinidad que estamos viendo, quiere decir que sea menos importante. Para nada, ¿sí? Y un poco acercándonos, a veces uno intenta poner en palabras al Espíritu Santo y puede encontrar palabras, bueno, como un viento, como un fuego, como una sensación, como algo, ¿sí? Y en realidad el Espíritu Santo, tal cual como hemos dicho con Dios y con Jesucristo, se trata de alguien, se trata de una persona. Así lo tenemos que considerar y tratar y relacionarnos con el Espíritu Santo. ¿Sí? Seguimos repasando: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué ver esto? Porque nos va a ayudar a relacionarnos mejor con esta persona del Espíritu Santo. Y eso va a proveer crecimiento a tu vida cristiana. Fundamental que un cristiano hijo de Dios pueda entender al Espíritu Santo y comprenderlo como una persona para relacionarse. ¿Sí? Un pequeño repaso, ¿sí? Para que vos los puedas identificar en la palabra, diferentes nombres con los cuales nos referimos al Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí tenemos una lista de los principales. Cuando hablamos de Espíritu Santo lo podemos encontrar en la palabra de Dios como Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, el Consolador, el Espíritu Santo obviamente, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el espíritu de vida y el espíritu de adopción. Tal vez uno está acostumbrado a identificarlo, obviamente, cuando es muy explícito y dice Espíritu Santo, pero cuando vos leas la palabra y veas algunas de estas expresiones, se está refiriendo al Espíritu Santo. Eso es muy importante. Y hoy sencillamente queríamos avanzar en los tres primeros eh, nombres del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Consolador, y un poco en qué significa, ¿sí? El Espíritu de Dios, ¿sí? Se encuentra a lo largo de toda la escritura, ¿sí? Em, y actuando como el poder que hace, ¿sí? Por eso dice allí ejecutivo, en todas las cosas que el Señor actúa, tanto físicas como morales. Vamos a Génesis 1 y 2, un pasaje muy conocido, en el cual vemos que ya desde la creación el
Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, ya se encontraba actuando. Génesis 1:2 dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas. Se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Actuando ya desde la creación misma. ¿Sí? Avancemos con Job 33:4, que dice, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Otra expresión referida al Espíritu de Dios, en este caso en un pasaje en el libro de Job, se refiere al Espíritu Santo también. Y vamos al Nuevo Testamento, vamos a la carta de Romanos 8:11 y vamos a ver que allí dice, y el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. Él mismo que lo levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. También se refiere este espíritu al Espíritu Santo. Fíjate que hemos tocado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y encontramos referencias al Espíritu Santo como Espíritu de Dios. A no pasar por alto estas referencias acerca del Espíritu. Uno sin mucho cuidado puede pensar que el Espíritu de Dios entra en escena en el libro de los Hechos, cuando los discípulos en Pentecostés reciben el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y podemos pensar que la historia del Espíritu Santo es desde ese entonces en adelante, pero no, es Dios en tres personas y manifiestos desde siempre, ¿sí? El Espíritu de Cristo, ¿sí? El Espíritu es uno solo, pero tiene varios nombres según la actuación, el ministerio que realiza. El Espíritu Santo tiene como misión glorificar a Cristo, glorificar a Jesús y convierte en realidad lo que Cristo ha hecho por los que creen. El Cristo glorificado está presente en la iglesia por medio de la presencia del Espíritu en ellos. Tenemos ese mismo Espíritu nosotros que Jesús tenía aquí en la tierra con nosotros. Romanos 8:9 dice lo siguiente, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, según el Espíritu. Y si es el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Y continúa el pasaje diciendo lo siguiente, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Quiere decir que nosotros podemos contar con ese mismo Espíritu Santo que contaba Jesús cuando estaba aquí en la tierra ejerciendo su ministerio. Y eso es muy, muy revelador y muy bueno para la vida de un cristiano, saber que el mismo espíritu que actuó en Jesús mientras estaba aquí en la tierra en el desarrollo de su ministerio puede actuar en nosotros para bendecir nuestra vida y para bendecir la vida de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Primera Pedro 1:11 dice lo siguiente, quieran descubrir a qué tiempo y a cuál circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria venidera después de estos. Otra referencia que se refiere al Espíritu de Cristo, que en realidad está hablando de la presencia del Espíritu Santo en Cristo. ¿Sí? El Espíritu de Cristo, interpretemos qué es el Espíritu Santo. Y en último lugar, es muy interesante, Jesús ya finalizando su ministerio hace referencias a que convenía que Él se vaya eh, para que venga el Consolador, ¿sí? Y es muy interesante que Él insistía mucho en esto, sus discípulos y en torno por ahí muchos no lo entendían, y se trata de el Espíritu Santo. Cuando leemos acerca del Consolador, debemos de interpretar que se refiere al Espíritu Santo. La palabra consolador significa un llamado al lado de otro para el propósito de ayudarlo en cualquier forma, particularmente en procesos legales y criminales. Jesús le da este nombre, el consolador, ¿sí? Al Espíritu, cuando promete mandar a otro consolador, es decir, a alguien de la misma naturaleza que él,
que pudiera tener la misma relación que tuvo con sus discípulos. Sus discípulos no lo comprendían mucho, pero no tenían que ponerse tan tristes y mal, porque iba a venir el Espíritu Santo que iba a poder tener relación y acceso a todas las personas al mismo tiempo, y es tal cual sucede hoy en día. El Espíritu Santo puede estar con nosotros ahora, conmigo en este instante, y también con vos, ¿sí? Y tiene el mismo actuar que tenía Jesús. Vamos a leer Juan 14, versículo 16, y vamos a ver qué dice. Dice lo siguiente: y yo le pediré al Padre, está hablando Jesús, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Cuando se refiere a consolador, habla acerca de el Espíritu Santo. 14:26, allí dice: pero el consolador, coma, el Espíritu Santo, acá mismo la palabra es muy clara porque lo detalla a quién se refiere, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Juan 15:26 dice lo siguiente: cuando venga el consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procederá del Padre, él testificará acerca de mí. Fíjense que acá encontramos una referencia doble porque habla del consolador y del Espíritu de verdad. Tal cual vamos a ver en los nombres de Dios, el Espíritu de verdad es otra referencia al Espíritu Santo. Y San Juan 16, versículo 7, dice lo siguiente: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Qué importante identificar en la palabra de Dios estas referencias al Espíritu Santo para poder interpretar bien lo que los textos bíblicos nos quieren decir, pero en resumidas cuentas, para poder conocer mejor a alguien con quien te podés relacionar. El Espíritu Santo de Dios, quien puede habitar dentro de vos y puede ayudarte en la vida, en todo momento, en todo lugar, en todas circunstancias. Cerramos el encuentro de hoy meditando en el Espíritu Santo y preguntándonos cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo, si tenemos una relación con Él, y nos preparamos para descubrir muchísimo, muchísimo más acerca del Espíritu Santo en los próximos días. Te bendecimos y te mandamos un saludo enorme.